Noticia de último minuto en el marco de internacional, y es que Nicolás Maduro ha lanzado una fuerte advertencia a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Le ha dicho: cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que no ataque a los inmigrantes venezolanos. El mensaje respondió a las declaraciones del líder chileno sobre la expulsión de migrantes del territorio chileno. Dice: cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. La advertencia fue realizada durante el programa televisivo Con Maduro Más, emitido por el canal estatal venezolana de televisión, donde el gobernante cuestionó el discurso de Kast sobre migración y afirmó que los venezolanos tienen derechos que la Constitución chilena debe garantizar. La sacudida en la prensa mexicana comenzó cuando reportes estratégicos de Washington dejaron claro que el cerco a Maduro ya no pasa solo por sanciones directas, sino por países bisagra. Perú apareció citado como plataforma silenciosa, estabilidad política relativa, tratados vigentes con EU y capacidad logística en el Pacífico. No es retórica, es tablero real, y México lo entendió tarde. El cálculo es frío. Estados Unidos necesita socios que no generen ruido ideológico y que permitan controlar flujos comerciales, financieros y energéticos. Perú cumple ese rol. Puertos operativos, minería estratégica, banca integrada al sistema global y cooperación activa contra lavado. En análisis mexicanos se repite una frase incómoda: Lima hoy vale más que muchos discursos regionales. El golpe a Venezuela no es militar, es económico. Al reforzar cadenas de suministro desde Perú, Estados Unidos reduce dependencia regional del crudo venezolano y limita rutas indirectas de financiamiento. Cada contrato minero, cada inversión portuaria, es presión acumulada. En México ya hablan de una asfixia lenta, técnica y difícil de revertir para Caracas. Exdiplomáticos citados por medios mexicanos admiten que el nuevo cerco se sostiene en países con reglas claras. Perú ofrece cooperación jurídica, intercambio de información y respaldo en foros multilaterales. Eso permite a Washington aislar a Maduro sin exponerse. No hay titulares ruidosos, pero sí decisiones que van cerrando puertas una por una. Por eso el tema incomoda y se vuelve viral. Perú dejó de ser espectador y pasó a ser engranaje clave en una estrategia regional que no se anuncia, se ejecuta. La prensa mexicana ya lo reconoce. El poder hoy no grita, se mueve en silencio. Y cuando el mapa se complete, entenderán que Lima no fue casualidad. ¿Cuál es el objetivo real? Aislar a Maduro. Según Bloomberg México, esta decisión se enmarca en la campaña de Trump para acercar al régimen venezolano. En las últimas semanas, el presidente estadounidense autorizó ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes cerca de Venezuela, amenazó con operaciones terrestres contra estructuras vinculadas al narcotráfico, intensificó su discurso contra Maduro, a quien acusa de permitir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y en ese escenario Perú aparece como una pieza central, un país con peso regional, ubicación estratégica y disposición política para alinearse con Washington. Bloomberg destaca que el estatus llega en un momento político particular para Lima. El presidente José Gerí, octavo mandatario peruano en una década, asumió en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte. Aunque su mandato es interino y concluye en julio de 2026, ha prometido una línea dura contra el crimen organizado, algo que Washington valora especialmente. No es casualidad que el canciller peruano haya visitado recientemente Washington y se reuniera con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien abordó minerales críticos, seguridad regional y combate a organizaciones criminales transnacionales. El pueblo de Chile es un pueblo noble, progresista, es un pueblo hermoso, ¿eh? Tiene un gran reto, porque va a tener a un presidente nazi pinochetista. Tiene un gran reto. Nosotros no nos metemos en eso. Son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso. Pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúchenle bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se los digo desde Caracas.
Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. ¿Crees que el presidente de Colombia? Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electa democráticamente. Él emite los juicios desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. A todos. Y tenemos que hablar de algunas declaraciones que ya hizo el canciller Hugo de Sela, el canciller peruano, y se trata sobre estos minerales críticos, y es que al parecer se viene un memorándum de entendimiento entre los Estados Unidos y el Perú, así como lo escucha. Durante una última conferencia de prensa que dio el canciller, pues aseguró que si bien la estrategia de China al construir el megapuerto de Chancay, además de otros acuerdos de cooperación, pues paralelamente se viene hablando con los Estados Unidos, y es que parece ser que se viene una nueva era entre el Perú y los Estados Unidos. Además, debo mencionar, Andy, que el canciller ha anunciado que el próximo año, en el primer trimestre, vendría el señor Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y tendría una visita muy importante con José Gerí. Ahora, otro dato adicional, estamos en temporada electoral, arrancamos y en abril del 2026 son las elecciones. Parece que viene un viraje interesante y la mirada de los Estados Unidos hacia el Perú también es determinante, hay que decirlo. Vamos a escuchar qué te parece las declaraciones del canciller Hugo de Sela. Adelante. Como es sabido, no estoy diciendo nada nuevo, Estados Unidos está en un proceso de competencia claramente en el desarrollo tecnológico con China, y en consecuencia ellos tienen muchos deseos y mucho interés en progresar lo más rápido posible, y el Perú en ese sentido es atractivo porque tiene minerales críticos. Nos han propuesto que estudiemos un memorándum de entendimiento para trabajar en este tema de manera coordinada. O governo Trump segue sendo pressionado politicamente e diplomaticamente para resolver o quanto antes o impasse com a Venezuela. E dessa vez, John Foley, considerado um dos mais importantes diplomatas dos Estados Unidos, uma das baixas mais importantes da diplomacia americana dos últimos anos, que renunciou, como eu disse, por discordar de políticas do governo Trump para a região do Panamá lá atrás em 2018, ele fez uma leitura sobre essa situação lá na Venezuela. Ele disse que identifica nessa segunda temporada de Trump à frente da Casa Branca as mesmas diretrizes para a região, mas também destacou situações inesperadas que podem acontecer, como por exemplo a irritação do republicano por ter dado ouvidos a conselheiros próximos, como por exemplo o secretário atual de Estado, Marco Rubio, certos de que uma exibição de forças na América Latina, no Caribe, bastaria para a renúncia de Nicolás Maduro, o que no aconteceu. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.